Y ahora con nosotros, nuestro hermano y amigo, el Dr. William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Y en esta ocasión nos abra las Escrituras y el entendimiento y el corazón para entender y recibir su palabra. Nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión tenemos la escritura correspondiente. Antes quiero felicitar a América, que continúa teniendo un feliz cumpleaños. Ya cumplió 14 años. Que Dios la bendiga y la guíe siempre en su camino. Nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en Números capítulo 8, versos 8, versos 10 en adelante, dice: Cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas, delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel. Y servirán en el ministerio de Jehová. E serão para servirem no ministério do Senhor. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Y ofrecerás el uno por expiación. Então sacrifica tu para a expiação do pecado, y el otro en holocausto a Jehová, e o outro para o holocausto ao Senhor, para hacer expiación por los levitas. para fazer expiação pelos levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón E porás os levitas perante Arão y delante de sus hijos, e perante os seus filhos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, y serán míos los levitas. para que os levitas meus sejam. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. E depois os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação. Y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. E tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, Porque, por quanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados,
en lugar de todo primer nacido, em lugar de todo aquele que abre a madre. los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Do primogênito de cada dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, Así de hombres como de animales. entre os homens e entre os animais. Desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. No dia em que na terra do Egito feria todo primogênito, os santifiquei para mim. Y he tomado de los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Y yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, dos filhos de Israel na tenda da congregação, y reconcilien a los hijos de Israel, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de al Israel, acercarse los hijos de Israel al santuario. chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Todos los primogénitos pertenecen a Dios Todos os primogênitos pertencem a Deus y tienen que ser redimidos. e têm que ser redimidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode se sentar, quero ter a bondade. Y ahora, E agora, a través de la Escritura, através da Escritura, tenemos ejemplos temos exemplos de personas de pessoas y también de un pueblo e também de povo que ha sido llamado que foi chamado primogénito de Dios. primogênito de Deus. Así también Assim também tenemos individuos temos indivíduos que están señalados como primogénitos que en su são familia. apontados como primogênitos na sua família. Tenemos a Isaac, Temos Isaac, primogénito primogênito de Abraham y Sara. de Abraão e Sara. Como también tuvimos Como também tivemos a Abel Abel y a Seth, e Sete, personas que recibieron la bendición de Dios. pessoas que receberam a bênção de Deus. Tenemos también, Temos também, aunque Caín nació primero, mesmo Caim tendo nascido primeiro, pero no cuenta en la genealogía humana mas não conta na genealogia cuando es humana, mencionada quando é mencionada en el Nuevo Testamento. no Novo Testamento. Cuando llega a Seth, Quando chega a Sete, vamos a ver, vamos ver, porque esto es muy importante. porque isso é muito importante. Dice, Diz, hijo de Canaán, hijo de Arphaxad, verso 36, San Lucas capítulo 3, verso 36 en adelante. Lucas 3, versículo 36 em diante, Está hablando aquí de la genealogía está falando da genealogia de Cristo a través de María. de Cristo através de Maria. Dice, Diz, hijo de Cainán, hijo de Arphaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed. Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque.
O sea, está hablando aquí de su ascendencia Ou seja, está falando da sua ascendência y va a llegar hasta Adán. e vai chegar até Adão. Hijo de Matusalén, Metusalém, ese fue el que vivió 969 años esse foi o que viveu 969 y del cual pelo qual su nombre significa seu nome significa cuando hayas muerto ser enviado. quando tiveres morrido, serás enviado. Y también nos habla E também su nombre seu nome de una lanza. de uma lança. Y ahora E agora, muchos interpretan muitos interpretam que cuando muriera Matusalén, que quando Matusalém morresse, luego vendría el juicio divino. depois viria o juízo divino. Y murió 2 años antes del E diluvio. morreu 2 anos antes do dilúvio. Y luego vino el diluvio. E em seguida veio o dilúvio. Pero Noé escapó. Mas Noé escapou. Matusalén era el octavo Matusalém era o oitavo en esa genealogía, nessa en esa línea, nessa linhagem, y Noé era el 10º. e Noé era o 10º. Todos ellos son tipo y figura Todos eles são tipo e figura para este tiempo final. para este tempo final. Noé representa Noé representa al último mensajero dispensacional mensageiro dispensacional y Matusalén e Matusalém también. também. Y ahora E agora, Cristo dijo que será como en los días de Noé diz que serás como nos dias de Noé y como en los días de Lot, e como nos dias de Ló, la venida del Hijo del Hombre. a vinda do Filho do Homem. Por lo tanto, aquellos personajes allá Portanto, aqueles personagens son tipo y figura são de personajes de este tiempo. de personagens deste tempo. Pero ahora Mas agora, veamos aquí vejamos nuestro aqui tema. o nosso tema. Los primogénitos pertenecen a Os Dios primogênitos pertencem a Deus y tienen que ser e redimidos. têm que ser redimidos. Como pueblo, Como povo, veamos un primogénito. vejamos primogênito. El pueblo primogénito de Dios. O povo primogênito de Deus. Capítulo 4, Capítulo 4, verso 21 en adelante, versículo 21 em diante, 21 al 23 del Éxodo dice, 21 ao 23 do Êxodo diz, dijo Jehová a Moisés, disse o Senhor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, quando voltares ao Egito, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. O sea que Moisés, Ou seja, Moisés, ya con estas palabras, com essas palavras, sabía que el Faraón já sabia que o Faraó iba a tener el corazón endurecido teria o coração endurecido a las palabras que Moisés iba a hablar para as palavras que ele falaria. y no iba a dejar ir al pueblo. E não deixaria o povo ir. ¿Con qué propósito Qual era o propósito Dios endureció el corazón del Faraón? de Deus endurecer o coração do Faraó? Pues dice, pero yo endureceré su corazón. Mas eu endurecerei o seu coração. Hay hijos Há filhos para ira para ira y hay hijos e há filhos para salvación. para salvação. Hay hijos de deshonra o para deshonra Há filhos para desonra y hay hijos para honra. e há filhos para honra. Hay hijos para destrucción Filhos para destruição y hay hijos para vida eterna. e há filhos para a vida
Hay hijos para el infierno há filhos para o inferno y el lago de fuego, e o lago de fogo, y hay hijos para el paraíso e há filhos y para el reino de Dios. para o reino de Deus. Dios soporta a los hijos de ira, Deus suporta os filhos de ira, y en ese lapso de tiempo e nesse intervalo van amontonando vão amontoando ira sobre sí. ira sobre si. A los hijos de ira Aos filhos de ira los reserva os reserva para el momento en que Dios derramará su ira. para o momento em que Deus derramará sua ira. San Pablo, São Paulo, hablándonos de esto en Romanos, falando disso em Romanos, capítulo 11, capítulo 11, nos dice: nos diz: y en otros lugares, e em outros lugares, que hay hijos para honra que há filhos para honra y hijos para deshonra, e filhos para desonra, hijos para ira filhos para ira e hijos para salvación. e filhos para salvação. El privilegio más grande O maior privilégio es ser hijo para salvación. é ser filho para salvação. Eso coloca a la persona Isso coloca a pessoa en la posición na posição de un primogénito de Dios. de primogênito de Deus. Y ahora E agora, continuemos aquí. continuemos aqui. Y dirás a Faraón: E dirás ao faraó: Jehová ha dicho así, o Senhor disse assim: Israel es mi hijo, Israel é meu filho, Israel es mi hijo. Israel é meu filho. Es una bienaventuranza para un pueblo É uma bem-aventurança para o povo que Dios diga que ese pueblo es suyo. que Deus diga que esse povo é seu. Y ahora con lo que va a decir, E agora como que vai Mucho dizer? más. Muito mais. mi primogénito. Meu primogênito. Eso es una bendición mayor. Isso é uma bênção. Ser maior. pueblo de Dios, Ser povo de Deus, como hijo, como filho, una nación uma nação nacida de Dios, nascida de Deus, creada por Dios. criada por Deus. Y luego ser E depois ser el pueblo primogénito, o povo primogênito, pueblo hijo primogénito, povo filho primogênito, terrenal. terreno. Y ahora, E agora, vean ustedes, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. já disse que deixe o meu filho. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Já te disse que deixe o meu filho. O sea, su pueblo hijo O primogénito, povo filho primogênito, para que me sirva. para que me sirva. Dios liberta a su pueblo Deus liberta y a cada individuo e a cada indivíduo con un propósito, com propósito, para que le sirva, para que me sirva, para que camine conforme a sus para leyes. que caminhe conforme suas leis. No es para que diga Não é para que diga que él hace lo que él quiere, que ele faz o que sino para que diga faz, para que diga y haga lo que Dios desea. faça o que Deus deseja. Camine conforme a la palabra de Dios. Caminhe conforme a palavra de Deus. El pueblo O hebreo povo hebreu encontramos que es el hijo primogénito de Dios. filho primogênito de Deus. Pero luego que fueron libertados, Mas depois que foram libertos, algunos no querían vivir conforme a la palabra de Dios a través de Moisés. alguns não queriam viver conforme a palavra de Deus através de Moisés. Y murieron en el desierto Morreram no deserto durante esos 40 años de travesía durante esses 40 anos hasta para llegar a la tierra para prometida. chegar à terra prometida. Dios quiere que sus hijos sean obedientes. Deus quer que seus filhos sejam obedientes. Ahora miren,
Agora veja, el pueblo o povo era el hijo primogénito, era o filho primogênito, pero muchas personas mas muitas pessoas no quiere decir que eran primogénitos. não querem dizer que eram primogênitos. Ahora los primogénitos de Israel, Agora, os primogênitos de Israel, dice la Escritura, a Escritura diz, todo primogénito todo primogênito es mío, dijo Dios. é meu, disse Deus. Todo primogénito le pertenece a Dios. Todo primogênito pertence a Deus. Y por esa causa E por essa causa, tenía que ser redimido. tinha que ser redimido. Todo primogénito Todo primogênito será redimido. será redimido. Y ahora E agora, encontramos que Israel como hijo, vemos que como Israel, nación como nação, o como pueblo, ou como povo, es el pueblo é povo primogénito de Dios, primogênito de Deus, y por eso fue redimido e por isso foi redimido de la esclavitud en Egipto da escravidão do Egito y fue llevado a la tierra prometida. e foi levado à terra prometida. Y todos los hijos primogénitos del pueblo hebreo, E todos os filhos primogênitos do povo hebreu, como individuos, como indivíduos, pertenecían a Dios. pertenciam a Deus. Y aún de los primogénitos de los animales, E mesmo os primogênitos pertenecían a Dios también. pertenciam a Deus também. Y ahora E agora, encontramos en las leyes divinas encontramos nas leis divinas las leyes de redención as leis de redenção para que pueda ser redimido para que possa ser redimido todo primogénito. todo primogênito. La redención es para los primogénitos. A redenção é para os primogênitos. Todo pertenece a Dios. Tudo pertence a Deus. Es posesión de Dios. É de Deus. Pero ser redimido Mas ser redimido es algo más é algo mais que solamente ser posesión. que somente ser posse. Se redime Se redime lo que se perdió. o que se perdeu. Por ejemplo, Por exemplo, una persona uma pessoa tiene una prenda tem uma peça y la lleva a la casa de empeño e a leva para penhorar y la empeña por una cantidad. e penhora por uma quantidade de dinheiro. Para redimirla, Para redimir, tiene que pagar el precio tem que pagar o correspondiente preço correspondente que le fue establecido, que foi estabelecido, con todos los intereses que le es establecido. com o lucro, o juro que foi estabelecido ali. También en la tierra Também na terra que le fue dada al pueblo hebreo, que foi dada ao povo hebreu, encontramos encontramos que podía ser redimida que podia ser redimida la tierra a terra que era vendida, que era vendida, podía ser redimida, podia ser redimida, o sea, ou seja, podía pagarse el precio podia se pagar o preço y regresaba a su dueño. e regressava ao seu dono. Su dueño o un familiar O seu dono ou um familiar podía efectuar esa labor de redención, efetuar essa obra de redimir redimir su propiedad a sua propriedade o la propiedad de un ou sobrino, a propriedade de um y el sobrinho. familiar más cercano O parente mais próximo tenía ese derecho. tinha esse direito. Ahora veamos Agora vejamos. las propiedades As que estaban propriedades dentro de la ciudad que estavam dentro da cidade amurallada. amurallada, Si no se pagaba el precio de la redención se não fosse pago o preço da redenção antes de cierto tiempo, antes de certo tempo,
ya no podía ser redimida. já não podia ser redimida. Quedaba para el que la había comprado. Ficava para o que a tinha comprado. Y ahora E agora, las propiedades que estaban fuera de las as murallas, propriedades que estavam fora das muralhas, si no se pagaba el precio de la redención se não se pagava o preço da redenção en el tiempo correspondiente, no tempo correspondente, recuerden que el tiempo correspondiente era un año. que o tempo correspondente era ano, Luego esas propiedades depois dessas propriedades salían libres saíam livres en el año del jubileo. no ano do jubileu. En el año del jubileo No ano do jubileu, regresaban esas as propiedades propriedades regressavam a su dueño original. ao seu dono original. Ese es el año Esse é o ano de redención de para redenção la tierra. para a terra. El año 50, que es el año del jubileo. Que é o ano do jubileu. Cada 50 años, A cada 50 el año 50, o ano 50, en ese año se proclamaba libertad en toda la tierra. nesse ano se proclamava a liberdade. Eso está en Levíticos capítulo 23, versos 8 en adelante. Está em Levítico capítulo 23, versículo 8. Contarás 7 semanas de años, Contará 7 semanas de ano. 7 veces 7 años, Vezes 7 anos. de modo que los 7 días de las 7 semanas de años De maneira que os 7 dias das 7 semanas de ano vendrán a hacerte 49 años. virão a ser 49 anos. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, Então farás tocar fortemente a trombeta no 7º a los 10 días del mes. aos 10 dias do El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. dia da expiação fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. O sea que en el año 50, Ou seja, no ano 50, en el mes séptimo de ese año, no 7º mês desse en ano, el día 10, no dia que es el día de la expiación, que é o dia da expiação, tocarían fuertemente la trompeta tocariam fortemente a trombeta y santificaréis el año 50 e santificareis o ano 50 y proclamaréis libertad en toda la tierra a sus e moradores. proclamareis liberdade em toda a terra aos seus moradores. El año de la liberación, O ano da el año liberação, 50. o ano 50 y por consiguiente e consequentemente el año de la redención o ano da redenção para la tierra, para a terra, en donde la herencia onde a herança de cada persona de cada pessoa y de cada tribu e de cada tribo regresa a su dueño original. regressa ao seu dono original. Tipo y figura Tipo e figura de que el planeta Tierra, de que o planeta Terra que es la heredad o herencia de los hijos e hijas de a Dios, herança dos filhos e filhas de Deus, regresará a los hijos e hijas de regressará Dios. aos filhos e filhas de Deus. Y el Hijo de Dios Jesucristo E o Filho de Deus, Jesus Cristo, es el heredero é o del herdeiro planeta Tierra do planeta Terra y de toda la creación. e de toda a criação. Y con él E com ele son coherederos são todos los coherdeiros hijos e hijas de Dios, todos os filhos e filhas de Deus, que son las personas que são as pessoas que forman la iglesia del Señor que Jesucristo compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo y que por consiguiente e que por consequência son los primogénitos de Dios, são os primogênitos hijos de Deus, primogénitos de Dios, filhos primogênitos de Deus, escritos en el cielo, inscritos no en céu, el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, por los cuales, pelos quais dice la Escritura, a Escritura diz: en el capítulo 26 de San Mateo, no capítulo
recordando el día de la expiación, lembrando o dia da expiação, en donde cada persona em que cada pessoa era reconciliada con Dios era reconciliada com y Deus por consiguiente e, consequentemente, confirmada confirmada para continuar viviendo para continuar en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Y ahora E agora, todo eso es tipo y figura tudo isso é tipo e figura del día de la expiación do dia da expiação, en que el Mesías príncipe em que o Messias príncipe moriría como la expiación por nuestros pecados. morreria como a expiação pelos nossos pecados. Conforme a Isaías capítulo Conforme Isaías 53, 53, verso 10. versículo 10, Hablando este pasaje del Mesías, dice: falando essa passagem do Messias, diz: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Quando verá linaje. se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade. Vivirá por largos días, Prolongará os dias, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verá el fruto de la aflicción de su alma O trabalho da sua alma ele verá, y quedará satisfecho. ficará satisfeito. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, y llevará las iniquidades de ellos. porque as iniquidades deles levará sobre si. Y ahora, E agora, el sacrificio de expiación por el pecado o sacrifício expiatório pelo pecado, de Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, de Levítico 23, versículos 26, que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año, 10 do sétimo mês de cada ano, era la sombra o tipo y figura era a sombra ou o del sacrificio del Mesías do Messias en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, como el sacrificio de expiación por los pecados expiatório pelos pecados de su pueblo. do seu povo. Y ahora, E agora, por cuanto los primogénitos porque os primogênitos serán redimidos, serão redimidos, tenía que venir a la tierra el Mesías tinha que vir à terra o Messias y morir por e ellos, morrer por eles, para redimirlos, para redimir, rescatarlos, resgatá-los, comprarlos. comprá-los. Y el precio fue E o preço foi la vida de Cristo, a vida de Cristo siendo dada sendo en la dada cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Dio su vida Deu a sua por los primogénitos, los cuales pertenecen a Dios pertencem a y tenían que ser rescatados, libertados del reino de las tinieblas. do reino das trevas. Por eso Jesús dijo en la última cena, Por isso Jesus disse na última ceia, capítulo 26, versos capítulo 26 al 29, 26 ao 29, y mientras comía, e enquanto comían, tomó Jesús el pan y bendijo, comia, Jesus tomou o pão e abençoando, y lo partió y dio a sus discípulos, o partiu e o deu aos discípulos, y dijo: e disse: tomad, comed, esto es mi cuerpo, Isto é o meu corpo, esto es mi cuerpo. isto é o meu corpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Dando graças, deu dizendo: bebed de ella todos, Bebei dele todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo que por testamento, muchos es que derramada é derramado por muitos, para remisión de los pecados. para a remissão dos pecados. Y ahora, E agora, la sangre de Cristo, o sangue de Cristo, Él dice que sería derramada ele diz que seria derramado para remisión de los para a pecados remissão dos pecados de muchos. de muitos. Es derramada por muchos, É derramado por muchos hijos de Dios, muitos filhos e primogénitos, filhas de Deus, primogênitos, escritos en el cielo, inscritos no en el céu, libro de la vida del Cordero. no livro da vida do Cordeiro.
Veamos esto aquí Vejamos isto aqui en Hebreos capítulo 12, em Hebreus, no capítulo 12, versos 21 en adelante, versículo 21 em diante, donde dice: onde diz: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estoy espantado y temblar. estou todo assombrado e tremendo. Esto fue cuando estaba en el monte Sinaí Isso foi quando estava no monte y Dios le estaba hablando allí. e Deus estava falando aí. Ahora Pablo dice: Agora Paulo diz: ahora no se han acercado ustedes al monte Sinaí, agora vocês não chegaram no monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, mas chegastes ao monte Sião, a la ciudad del Dios vivo, e à cidade de Deus, Jerusalén la celestial, a Jerusalém, a la compañía de muchos millares de ángeles, muitos milhares, a la congregación de los primogénitos inscritos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Y ahora nos habla aquí de unos primogénitos E agora aqui nos fala dos primogênitos que están escritos en el que cielo, estão escritos no en el libro de la vida del Cordero. livro da vida do Cordeiro. A Dios el juez de todos, E a Deus, o juiz de todos, a los espíritus de los justos hechos e perfectos, aos espíritos dos justos da a Jesús el mediador del nuevo pacto e a Jesus, o mediador, y a la sangre rociada que habla mejor que la de e Abel. ao sangue da aspersão que fala melhor. Y ahora la sangre rociada Agora o sangue da aspersão de Cristo habla mejor que la de Abel. fala melhor que o de Abel. Esa es la sangre Esse é o sangue de Jesucristo, de Jesus Cristo, el mediador del nuevo pacto, o mediador do con la cual nos limpiado de todo pecado. limpou de todo. Es la sangre del pacto eterno, O sangue do pacto conforme a Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21, donde dice San Pablo: onde São Paulo, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, o Deus de paz que ressuscitou dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, el gran pastor de las ovejas, o grande pastor das ovelhas, por la sangre del pacto eterno, pelo sangue do concerto eterno, y ahora la sangre del pacto e eterno agora o sangue do concerto es la sangre de é Cristo. o sangue de Cristo. No se necesita Não é necessário otra sangre, outro sangue, porque ya con esa sangre porque com esse sangue Él nos ha limpiado Ele já nos limpou y nos mantiene limpios de todo pecado. de todo pecado. Nuestros nombres están escritos en el cielo, Escritos no céu, en el libro de la vida del Cordero, da vida do Cordeiro, porque somos porque somos los primogénitos os primogênitos escritos en el cielo. escritos no céu. Y por consiguiente E, consequentemente, teníamos que ser redimidos. tínhamos que ser redimidos. La redención A redenção es para los que pueden ser é redimidos. para os que podem ser redimidos. Para estos primogénitos Para esses primogênitos escritos en el cielo, escritos no en céu, el libro de la vida del Cordero, livro da vida do Cordeiro, que han venido a la tierra que vieram à terra en medio de una raza caída, no meio de uma raça caída. y ahora por medio de la sangre de E Cristo agora, pelo sangue de derramada en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, en su sacrificio expiatorio, seu sacrifício expiatório, somos limpiados de todo pecado somos limpos de todo pecado y obtenemos e obtemos el perdón de nuestros pecados, perdão dos nossos pecados. y por consiguiente obtenemos Consequentemente, obtemos eterna redención. eterna redenção, Para nunca más perdernos. para nunca mais nos perder. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en San Lucas capítulo 19, verso em 10, Lucas 19, versículo porque 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Si habían perdido, Se haviam perdido, digamos, digamos, estaban en otro reino, que estavam em outro reino, fueron sacados del reino de foram Dios tirados do del reino de Deus, Cristo, do reino de Cristo, y fueron llevados al reino de las tinieblas. foram levados ao reino das trevas. Pero ahora, Mas agora, miren lo que dice aquí. vejam o que diz aqui. Primera de Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante. Colossenses 1, versículo 12 em diante. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
Los santos en luz Os santos na luz son los hijos e hijas de Dios, são os filhos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, de Deus escritos en el libro de la vida del Cordero, na vida do Cordeiro. y tienen una herencia. E tem uma herança. Son herederos São herdeiros de Dios y coherederos con Cristo. e co-herdeiros com Cristo. Son herederos de la vida eterna São herdeiros da vida eterna. y todo lo que estará en la vida eterna. Y todo lo que está en la vida eterna. Tudo que está na vida eterna. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Ele nos tirou da potestade y trasladado al reino de su amado Hijo. e nos transportou para o reino, Así como libertó al pueblo hebreo, assim como libertou, por cuanto es el Hijo primogénito de Dios como pueblo, porque é o filho primogênito de Deus. así él libertaría Assim ele a cada primogénito escrito en el cielo, primogênito escrito no céu, porque pertenece porque pertence al pueblo celestial, ao povo celestial, al pueblo primogénito de Dios, primogênito de Deus, al pueblo ao povo de Cristo, de Cristo, al pueblo ao povo del reino de Jesucristo, do reino de Jesus, del reino celestial, do reino celestial, reino que será establecido reino que en este planeta Tierra, neste planeta Terra, en quien tenemos redención por su sangre, em quem temos a redenção pelo el seu perdón de sangue, pecados. saber a remissão dos pecados, Él es la imagen del Dios invisible, o qual é a imagem do Deus invisível, el primogénito de toda creación. primogênito de toda a criação. Y por cuanto es el primogénito, E porque é o primogênito, es el heredero é o herdeiro de toda la creación. de toda a criação, Heredero herdeiro de los cielos y la tierra. dos céus e da terra, Heredero herdeiro del reino celestial do reino celestial y del reino e terrenal. do reino terreno. De eso es que nos habla Disso é que São fala Paulo São Paulo de Cristo como heredero de Cristo como herdeiro en Hebreos capítulo 1, em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 al 3, donde dice: versículos 1 ao 3, onde diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo. a quem constituiu herdeiro de tudo. O sea que las personas Ou seja, as pessoas pueden decir que tienen una propiedad podem dizer que têm uma propriedade y que son el dueño legítimo. e que são os donos ou o dono legítimo. Humanamente pueden decir eso Humanamente y podem conforme a las leyes terrenales conforme as leis pueden estar bien, podem estar certos, pero conforme a las leyes del reino mas celestial, conforme as leis do reino celestial, el dueño de todo o dono de tudo es Dios. é Deus. Y el heredero de Dios E o é Jesucristo. Deus é Jesus Cristo. Y los primogénitos de Dios escritos en el cielo E os primogênitos de Deus escritos no céu son los hermanos menores de Jesucristo são os irmãos menores de Jesus Cristo. y por consiguiente E, consequentemente, son coherederos con Cristo. são coerdeiros com Cristo. Esa es la familia Essa é a família de los primogénitos dos primogênitos del cielo. do céu. Y sigue diciendo, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, Falando de Jesus Cristo, o Filho y por quien asimismo hizo el e universo. por quem fez também o mundo. Por medio de Jesucristo, Por meio de Jesus Cristo, Dios creó el universo. Deus criou o universo. Por medio de Jesucristo, estando en su cuerpo angelical, Por meio de Jesus Cristo, então em seu corpo angelical, Dios creó el universo. Deus criou En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, e o verbo y el verbo era Dios. e o verbo era Y aquel verbo, dice e aquele verbo, la Escritura, a escritura, por él fueron hechas todas las cosas. por ele foram feitas todas as coisas. Todas las cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por o ele. sea, toda la creación fue hecha por él. Ou seja, toda a criação foi feita por ele. Recuerden que el verbo es el ángel del pacto. Lembrem que o verbo é o anjo do Pai.
Y ese es Cristo en su cuerpo angelical. E esse é Cristo em seu corpo angelical. Y Dios estaba en él, E Deus estava nele, hablando falando existencia de todas las cosas. a existência de todas as coisas. Todas las cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por ele. y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. ¿Y cómo lo hizo? E como? Por medio del verbo, Pelo verbo, que es Cristo en su cuerpo que angelical. é Cristo em seu corpo angelical. Por medio de Cristo en su cuerpo angelical, Dios habló. Por meio de Cristo em seu corpo angelical, Deus falou. Sigue diciendo que Él es la luz verdadera. Continua dizendo que En Él estaba la vida, nele estava y la vida era la luz de los e hombres. a vida era a luz dos La homens. luz en las tinieblas resplandece, A luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. não prevaleceram contra ela. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cujo nome era João. Este vino por testimonio, Este veio para testemunho, para que diese testimonio de la luz, para que desse testemunho, a fin de que todos creyesen por Él. de que todos crescem por ele. No era la luz, Ele não era a luz, sino para que diese testimonio de la luz. testificasse da luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre A luz verdadeira venía a este mundo. a este En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. mundo não aconteceu. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Deus não aconteceu. O sea, el pueblo hebreo vino. Ou seja, o povo ¿Cómo vino? como veio? Vino en carne humana. Veio em carne humana. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Receberam aos que creem no seu nome. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de los Deus, cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, quais não são gerados de sangue nem da vontade da carne, ni de voluntad de varón, nem da vontade do sino varão, de Dios. mas de Deus. Y aquel verbo fue hecho E carne o Verbo se fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre nós. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del E Padre, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Y ahora, E agora, el verbo hecho carne o Verbo feito carne tiene por nombre tem por nome Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. La carne A carne del verbo, do Verbo, la carne del ángel del pacto, a carne do anjo do Pai, es el cuerpo llamado Jesús. é o corpo chamado Jesus. Dios Deus es llamado é chamado por Jesús, por Jesus, su Padre. seu Pai. También Também, el ángel Gabriel le dice a María o anjo Gabriel disse a Maria que el Espíritu Santo hará sombra sobre que ella o Espírito Santo fará sombra sobre ela y el santo ser que nacerá de ella e o santo ser será llamado Hijo de Dios. será chamado Filho de Deus. Y ahora E agora, hay un misterio ahí, há um mistério, pero es sencillo. mas é simples. Dios, Deus, por medio de su Espíritu Santo, por meio do seu Espírito Santo, fue el que creó en el vientre de María foi o que criou no ventre de Maria esa vida, essa vida, esa célula de vida essa célula que se multiplicó, célula sobre célula, célula sobre célula, y formó el cuerpo de Jesús, e formou o el cual nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. através da Virgem Maria. Dios no hace nada Deus não faz a menos que no sea por medio del verbo a menos que era con Dios y era Dios. que estava com Deus e era Deus. Y Él es el ángel del pacto. E ele é o anjo do Pai. Ese es el Espíritu Santo, Esse é o Espírito Santo, el ángel del o pacto, anjo do Pai, a través del cual Dios ha obrado através do qual Deus tem operado toda la creación invisible toda a criação y invisível también la visible. Primero la invisible y después la visible. e depois a visível. Porque lo que se ve Porque o que se vê fue hecho de lo que no se veía. foi feito do que não se via. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. São Paulo em Hebreus, no
capítulo 11, versículos 1 al 3. Y ahora, E agora, miren ustedes lo que dice. vejam o que diz. Él es la imagen del Dios invisible, Ele é a imagem do Deus invisível, el primogénito de toda creación, o primogênito de toda a criação. porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque nele foram criadas todas as coisas. O sea, en Él, Ou seja, nele, en Cristo, el ángel del em pacto, Cristo, o anjo do pacto, todas las cosas que Dios crearía todas as coisas que Deus criaria estaban en Cristo, el ángel del pacto, estavam em Cristo, o anjo do pacto, que es el verbo. que é o verbo. Así como una planta de trigo Assim como em con muchos granos de trigo, muitos grãos de ¿dónde estaba? onde está? En un grano de trigo Em um grão que fue de sembrado. trigo que foi semeado. Y Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Ele não cai em terra e morre, él solo queda. ele fica só. Pero si cae en tierra y muere, Mas se cai em terra e morre, mucho fruto lleva. dá muitos O sea, muchos granos de trigo. grãos, Y para que vengan muchos granos de trigo a existencia, muitos grãos de trigo à existência. el grano de trigo, la semilla del grano de trigo, A semente do grão tiene que ser sembrada tem que ser y entonces nace, tiene que morir nasce, y nace una planta de trigo nasce um pé de trigo, en donde la vida onde a vida que estaba en el grano de trigo que estava no grão de trigo surge surge en la forma de una planta de trigo. na forma de um pé de trigo. Y ahora E agora tiene un cuerpo tem um corpo a través del cual através do qual surgir los granos de trigo. surgiram os grãos de trigo. La vida A vida que estaba en el grano de trigo que fue estava sembrado no grão de trigo que foi semeado pasa a la planta de trigo, ao pé de trigo. pues es la que produce la planta de trigo. Pois é, aqui o pé de trigo produz El espíritu, o espírito, la vida a vida que estaba en la planta de trigo. estava no pé de trigo. Y luego que crece esa planta de trigo, Depois que essa planta de trigo cresce, la vida que está en esa planta de trigo a vida que está nesse pé de se trigo reproduce se reproduz en muchos granos de trigo. em muitos grãos. Eso es la vida de Cristo Isso é a vida de Cristo reproduciéndose reproduzindo en muchos hijos e hijos de Dios. filhos e filhas de Deus. El Hijo de Dios O filho de se reproduce se reproduz a través de la planta de trigo que es su iglesia que é sua igreja en muchos hijos e hijas de Dios. Y esos son e esses los primogénitos os primogênitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que tenían que ser redimidos. Porque todo hijo primogénito todo filho primogênito pertenece a Dios pertence y por consiguiente tiene que ser redimido. tem que ser redimido, Ya sea hijo primogénito quer seja filho primogênito como individuo como indivíduo o hijo primogénito ou filho primogênito como pueblo. como povo. Siempre que sea hijo primogénito Sempre que for filho de Dios, primogênito de Deus, como pueblo como povo, o como individuo, como indivíduo, tiene que ser redimido. tem que ser redimido. Y ahora E agora podemos ver podemos ver por qué fue tipificado por que foi tipificado en los primogénitos os primogênitos del pueblo hebreo do povo y hebreu por qué e por que fue tipificado en Israel em Israel como pueblo primogénito de Dios. como primogênito de Deus. Todos los hijos primogénitos de Dios Todos os están tipificados allá en el Antiguo Testamento. lá no Velho Testamento. Y aún más, E ainda mais, hay otro primogénito. tem outro primogênito. Y ya esa persona E essa pessoa lo representó já o representou cuando Jacob quando Jacó luchó por la primogenitura, lutou pela se la compró a Esaú. comprou a de Esaú. A él le tocaba esa bendición de la primogenitura, A ele cabia essa bênção da pero su hermano mas o seu irmão nació primero. nasceu primeiro. Por lo tanto, él tenía que comprarla. Portanto, ele tinha que comprar. Se la compró Comprou-a, y por consiguiente obtuvo los derechos de la primogenitura. consequentemente obteve os direitos da primogenitura.
Él la compró con juramento, le hizo jurar a su hermano. ele fez o seu irmão jurar, Y eso quedó ante e Dios. isso ficou diante de Deus. Y después E depois, tenía que lograr tinha que conseguir que su padre echara la bendición de la primogenitura sobre él. lançar-se a bênção da primogenitura. O sea, ou seja, fuera el primero de los dos hijos o primeiro dos dois de Jacob y Esaú, fuera Jacob el primero, sobre el cual, sobre, antes de morir Isaac, antes de Isaac morrer, echar la bendición, lançar-se a bênção, para que la bendición que estaba en Isaac, para que a bênção la cual había recibido de Abraham a qual recebera de Abraão y pasó a Isaac, e passou a pasara a Jacob. lançar-se a Jacó. El primero que recibiera la bendición, O primeiro que recebesse ese recibiría la bendición de la primogenitura, a bênção, y ese sería el primogénito sobre el cual sobre o qual Dios daría bendición, Deus la bendición a bênção correspondiente a la primogenitura. a primogenitura. Luego que obtuvo la bendición hablada por Isaac, Teve a bênção falada por Isaac, más adelante, en otra etapa de su vida, cuando ya regresa de Padán Aram já regressa de Padã Aram con su familia com sua família y sus rebaños, e os seus ya rebanhos. viene rico, Ele volta rico, pero tenía que enfrentarse mas tinha que enfrentar a su hermano Esaú, o seu irmão. el cual ha dicho: cuando mi padre muera, Quando meu pai morrer, yo voy a matar eu vou matar a mi hermano Jacob, meu irmão Jacó. porque me robó la primogenitura. Ele roubou a No se la había robado, não a se la había comprado, havia comprado. y después E depois tenía que ser listo tinha que ser esperto para que su padre para que o seu pai no le fuera a echar la bendición sobre Saúl, não fosse lançar a bênção sobre Esaú, sino que la hablara sobre Jacob. falasse sobre Jacó. Ya su madre también sabía de ese negocio. Também já sabia desse negócio. Fue un negocio legal. Foi um negócio legal. Estuvieron de acuerdo. Estiveram de acordo, Y cuando están de acuerdo, e quando estão de acordo, pues ya es legal para ellos. então já é legal para eles. Y ahora, E agora, cuando ya regresa de Padán Aram con su quando familia, regressa de Padã Aram com sua família, él tenía miedo, ele tinha porque su hermano venía con 400 400 que traían espada, que traziam espadas, 400 de su gente, 400 homens. porque también él era rico, Esaú. Era rico, Esaú também era. Él recibió también una bendición más pequeña. Também recebeu uma bênção menor. Y ahora, E agora, si viene su hermano Esaú se o seu irmão Esaú vem con un ejército de 400 personas com um exército de 400 que traían espada, pessoas que traziam espadas, Jacob pensaba Jacó pensava que venía que vinha para tomar venganza para vingar por la primogenitura que había obtenido Jacob. pela primogenitura que Jacó obtivera. Jacob Jacó puso en dos campamentos, hizo dos campamentos de su familia. fez 2 acampamentos para sua família A Lea e colocou Léa la colocó con las siervas, juntamente com as servas, con la sierva, y a Raquel la colocó más atrás colocou mais en otro campamento Raquel colocou mais atrás y em mandó, outro acampamento, y mandó adelante el campamento, puso adelante el campamento de Lea, colocou o acampamento de Léa mais à frente, pero el campamento de su amada Raquel, que era su amada, amada Raquel lo dejó más atrás. deixou mais atrás. Si Esaú viene con su gente y hiere el campamento O seu povo de Lea con todo, pues me queda el de Raquel, que es la amada, de Raquel, que é a amada, con los hijos com os filhos de Raquel, de Raquel, José. José, Todavía no había nacido Benjamim ainda não tinha Benjamín. Vamos a ver si había nacido o no. Vamos ver se tinha nascido ou não, Si lo consiguen por ahí. se conseguem por aí.
me lo pueden hacer podem fazer saber. saber. Raquel murió en el capítulo 35. Raquel morreu no capítulo 35. Así es que Assim aqui todavía no había ainda não tinha nacido nascido Benjamín. Benjamim. En el 33 es que se encuentra No 33 ele se encontra con Esaú. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Y puso las siervas y los niños delante. E pôs as servas e seus filhos na frente. O sea, él tenía todo bien calculado. Ou seja, ele tinha tudo bem calculado. Puso las siervas y los niños delante. Ele colocou as servas e seus filhos na frente. Luego a Lea y a sus niños. E a Léia e a seus filhos atrás. Y a Raquel y a José los últimos. Porém a Raquel e José os derradeiros. Miren lo que dice. Vejam o que diz. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. Me imagino que cuando venía corriendo Esaú, Eu imagino que quando Esaú vinha correndo, Jacob diría, este es mi fin. Jacó deve ter dito, esse é o meu fim. Pero venía corriendo Mas vinha correndo, alegre alegre, y venía para abrazar a su e hermano. vinha para abraçar o seu irmão. ¿Cómo se sentiría cuando lo abrazó? Como teria sentido quando o abraçou? Quizás todavía un poquito con miedo, Talvez com um pouquinho de medo ainda, pero luego ya cuando hablaron y lloraron, quando falaram, choraram. ya entonces vio que era una bienvenida. Então viu que eram boas-vindas. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, Depois ¿quiénes son levantou estos? os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são Y él estes respondió, contigo? E ele disse, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Elas e seus filhos inclinaram-se. Y vino Lea, ve en orden, y vino Lea con sus niños y se inclinaron Vejam em ordem. E chegou também Léia ante e Esaú. seus filhos inclinaram-se diante de Esaú. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Chegaram José e Raquel e inclinaram-se. Y Esaú dijo, E disse ¿qué Esaú, te propones con todos estos grupos que he encontrado? de que te serve todo este bando que tenho encontrado? Y Jacob respondió, E ele disse, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. para achar graça aos olhos de meu Senhor. Y dijo Esaú, Mas Esaú disse, suficiente tengo yo, hermano mío, eu tenho bastante, meu irmão. sea para ti lo que es tuyo. Seja para ti o que tens. Y Jacob dijo, Jacob, Então disse Jacó, no, yo te ruego, não, se agora, no, yo te ruego, não, si he hallado ahora gracia en tus ojos, se agora tenho achado graça, aos teus acepta mi olhos, presente, peço-te que tomes o meu porque he presente visto da tu minha mão, rostro porquanto tenho visto como o si teu hubiera rosto, visto el rostro de Dios. como se tivesse visto o rosto de Deus. Pues
que con tanto favor me has recibido. e tomaste contentamento em mim. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Dios me ha hecho merced porque Deus graciosamente me tem dado, y todo lo que hay aquí es mío. e porque tenho de tudo. E insistió con él E estou com ele y Esaú lo tomó. até que a tomou. Y Esaú dijo, E disse, anda, vamos, caminhemos, y yo iré delante de ti. e eu partirei adiante de ti. Pero Jacob pues no quiso, Porém, Jacó não quis, tenía mucho rebaño, ele tinha muito rebanho, también ovejas con corderitos pequeños, também ovelhas com cordeirinhos y pequenos, también su familia, e também a sua família, y por lo tanto, e portanto, si iban muy deprisa, se fosse muito podían depressa, morir muchos animalitos, podia morrer muitos y también animais, de su familia. e também da sua família. Esaú quería Esaú queria ser el protector de Jacob y su familia ser protetor de Jacó e da sua y de família, todo su rebaño. e de todo o seu rebanho. Ahora, Agora, Jacob se había encontrado con el ángel de Dios, Jacó se encontrou con el ángel del pacto en el capítulo 32, antes de encontrarse con Esaú. antes de se encontrar com Esaú. Por lo tanto, Portanto, había recibido la bendición del ángel. recebera a bênção do Por anjo, eso le había dicho al ángel, por isso, al cual había agarrado, ao qual havia no te soltaré não te soltarei hasta que no me bendigas. até que me Pues el ángel le decía, pois o anjo, suéltame, se o anjo dizia só, ya raya el alba. já amanhece o Y dia, por consiguiente el ángel tenía consequentemente o anjo que reportarse a Dios. que se apresentara a Deus. Pero Jacob Mas Jacó no estaba dispuesto a soltarlo. não estava disposto a soltar. Todo eso es tipo y figura Tudo isso é tipo e figura de Israel en este de tiempo, Israel nesse tempo, en donde está en una situación difícil em que se encontra numa situação difícil y en donde se va a encontrar e em que se encontrará con el Esaú moderno. com o Esaú moderno. Pero Jacob Mas Jacó va a encontrarse con el mismo ángel del pacto, vai se encontrar com o próprio anjo do pacto, lo va a reconocer, reconhecê-lo-á, va a verlo o verá y va a decir, e dirá: este es el que estamos esperando. Este é o que estamos esperando. Y no lo va a soltar E não o soltará hasta que no reciba la bendición até que receba de Dios a través del Deus ángel através do anjo en el día postrero. no último dia. Ese es el ángel Esse é o anjo de Apocalipsis 7, verso 12 en adelante, versículo 12, que viene con el sello del Dios vivo. vem com o sello, Viene con el Espíritu Santo, com o Espírito Santo, un mensajero, el ángel, um anjo que viene que vem con el ángel del pacto com o anjo manifestado en él. manifestado nele. El ángel del pacto es el Espíritu O Santo, anjo do pacto é o es Cristo en su cuerpo angelical. Cristo em seu corpo. Por lo tanto, va a ver al ángel del pacto, Portanto, verá o anjo, al Cristo, Cristo, al ángel que le apareció a Jacob allá, o anjo que apareceu a Jacó lá, va a ser manifestado en la tierra, será manifestado na terra. lo va a ver Israel Israel o verá y va a decir, e dirá: este es Este é es el que estamos esperando. o que estamos esperando. Pero él lo va a ver Mas ele o verá, viniendo por su iglesia novia. vindo por sua igreja noiva. Él viene Ele vem por su iglesia novia, por sua igreja noiva. porque el tiempo para la iglesia novia de Cristo ser raptada O tempo para a igreja noiva de Cristo habrá ser llegado, raptada terá chegado, se estará viviendo se estará vivendo, en la etapa en lo de iglesia novia, onde a igreja recibirá del ángel del o pacto anjo do pacto, la fe, a la fé, revelación a revelação, para ser transformada para ser y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. irá com Cristo a ceia das bodas. Y por consiguiente, cada creyente en Cristo nacido de nuevo recibirá esa revelación, Receberá essa revelação, así como recibió la revelación
de la primera venida de Cristo, para obtener la fe, para recibir la transformación espiritual. Por eso tuvimos que recibir la fe, la revelación de Cristo, que muestra o que contiene su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. La iglesia novia de Jesucristo recibirá a Cristo, el ángel del pacto, recibirá la revelación de su venida en medio de su iglesia, revelación que será para su iglesia. Nadie más la comprenderá. Todo el misterio, el secreto de la venida del Señor a su iglesia en el día postrero. Luego, la venida del Señor con sus escogidos, después de la cena de la boda del Cordero, serán cuerpos glorificados para establecer el reino de Dios en la tierra. Pero eso es después de la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, Él viene como ladrón en la noche para buscar su iglesia novia. Y ese misterio es el que causó silencio en el cielo por casi media hora. Y los truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo hablando en forma consecutiva en el día postrero, en la etapa correspondiente al día postrero, que es la edad de la piedra angular, estará revelando el misterio del séptimo sello, el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo, para darle la fe de rapto, o sea, la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados. Esa es la redención del cuerpo. La redención pertenece a Dios. Él es el Redentor, y en su manifestación, en su primera venida, llevó a cabo la obra de redención para nosotros poder obtener nuestra redención. Y por esa causa, creyendo en su primera venida, recibimos la redención espiritual y somos colocados, sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo, que está en su esfera espiritual. Y luego, para recibir la redención del cuerpo, girará toda la fe alrededor de la venida del Señor a su iglesia, como el séptimo sello o el misterio del séptimo sello, por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora. Cuando haya entrado al cuerpo místico de Cristo, o sea, cuando haya nacido de nuevo, hasta el último escogido de Dios, haya sido lavado con la sangre de Cristo, Cristo habrá hecho entonces intercesión hasta por el último primogénito de Dios escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y habrá obtenido la redención de cada primogénito de Dios, porque los primogénitos pertenecen a Dios y tienen que ser redimidos, tienen que ser restaurados, rescatados, restaurados al reino de Dios, que es el reino de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10. Y San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. Porque no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños o pequeñitos, uno de estos hermanos más pequeños de Jesucristo. Y ahora
podemos ver por qué la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es por el mundo. Tiene paciencia con ellos. Tiene paciencia. Soporta a los hijos del mundo por amor a los escogidos, por amor a los primogénitos. Por lo tanto, la paciencia de Dios es por los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Porque todos tienen que ser redimidos. Todos tienen que recibir a Cristo como Salvador y ser lavados con la sangre de Cristo y por consiguiente obtener la redención. Y cuando el último haya entrado, cuando el último haya sido redimido, se habrá terminado la etapa de redención para los primogénitos. Ya todos estarán redimidos y Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo, dejará de ser el sumo sacerdote, intercesor, y vendrá a ser el rey, el león de la tribu de Judá, y juez, y reclamará todos los primogénitos, reclamará todos los escogidos, y por consiguiente hará la obra de reclamo, en donde obtendrán todos la redención del cuerpo, que será nuestra transformación para los vivos y para los muertos, la resurrección en cuerpos glorificados. Y entonces veremos lo glorioso que ha sido haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora, por cuanto los primogénitos pertenecen a Dios y tienen que ser redimidos, ya los primogénitos escritos en el cielo han entrado en la primera etapa de la redención, que es la parte espiritual. Y los que ya partieron están esperando la segunda parte, que será para ellos la resurrección en cuerpos glorificados. Los primogénitos tienen una doble porción. Por eso tendrán cuerpo angelical, espiritual y cuerpo físico glorificado. Y también tendrán herencia en el cielo y herencia aquí en la tierra, en el reino del Mesías. Es un privilegio y una bendición grande pertenecer a los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que serán redimidos. Esos son aquellos de los cuales dijo que su sangre sería derramada por muchos para perdón de los pecados. Por lo tanto, conscientes de que los primogénitos pertenecen a Dios y tienen que ser redimidos, yo les digo, ya yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación de redención, la predicación que nos muestra la ley de la redención para todos los primogénitos escritos en el cielo y el libro de la vida del Cordero, y acepté a Cristo como mi único y suficiente redentor, y Él me ha redimido
me redimiu con su sangre preciosa, com seu sangue precioso, derramada en la cruz del Calvario, derramado na cruz do Calvário, en ese sacrificio nesse sacrifício expiatorio que Él llevó a cabo expiatório que ele efetuou. por mí Por mim y por todos e por todos los demás os demais hijos de Dios, filhos e filhas primogénitos, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En ese libro, sellado con 7 sellos, de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Y ahora e agora estoy esperando estou esperando la redención física, a redenção que será mi transformación. será a minha transformação. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes, Cada de vocês porque tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por causa por causa de que son de los serem primogénitos os primogênitos escritos en el cielo, no céu. los hijos primogénitos de Dios, Filhos primogênitos juntamente juntamente con Jesucristo, com Jesus Cristo, el Hijo o Filho primogénito de Dios, primogênito de Deus, el primogénito o primogênito de toda la creación. de toda a criação. Él es antes de todas las cosas. Ele é antes de todas as coisas. Y ahora, E agora, cada primogénito cada primogênito de Dios, de Deus, escrito en el cielo, inscrito en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida, en el tiempo que le toque vivir en la tierra, tempo que lhe corresponde viver na terra, en el tiempo en que Dios lo envía a la tierra a vivir, no tempo que Deus o envia à terra a viver, porque no es la persona el que escoge el tiempo en que quiere vivir en la tierra, tempo que quer viver, sino Dios. mas Deus, Por lo tanto, portanto, en el tiempo que le toque vivir en la tierra a cada primogénito de Dios, no tempo que corresponde a escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, viver na terra, escrito no céu, no escuchará la predicación del Evangelio, a pregação del Evangelio de Cristo. do Evangelho de Cristo. Nacerá la fe de Cristo en su alma, Nascerá na fé de Cristo em sua creerá alma, de todo corazón en Cristo de todo coração em Cristo, y lo recibirá como único y suficiente Salvador, será como único e suficiente, dando testimonio público de su fe en Cristo, dando testemunho público da sua fé em Cristo, confesando a Cristo como su Salvador confessando a Cristo como Salvador, para obtener la salvación y vida eterna. para a salvação e vida eterna. Y eso E isso fue tipificado foi tido cuando Cristo dijo: quando Cristo mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco e eu as y yo les doy vida eterna. a vida eterna. Es para recibir la vida eterna É para receber a vida eterna que Cristo dijo que Cristo disse que sus ovejas escucharían su voz. que as ovelhas escutariam a sua voz. Y ahora E agora ustedes han estado escuchando la voz de Cristo, tem escutado a voz de que es el Evangelio de Cristo que é o Evangelho para salvación. para a salvação. Si hay alguno que todavía Se há alguém que ainda no ha recibido a Cristo, não aceitou Cristo, recuerde, lembre, usted está escuchando en estos você momentos, está escutando porque el agora, nombre suyo porque o seu está escrito en el cielo, escrito en el libro de la vida. livro da vida. Y Cristo, E Cristo, por medio de su Espíritu, por meio do le ha traído o trouxe para que escuche para que escute el Evangelio de Cristo y nazca la fe de Cristo en su a alma, fé de Cristo nasça, crea de todo corazón en Cristo y lo reciba como su único y suficiente Salvador. Salvador. Por lo tanto, Portanto, en estos momentos neste momento, ya escuchó já y nació la fe de Cristo en su alma. a fé de Cristo nasceu, Ahora tiene agora tem el privilegio, o privilégio, bendición a bênção y derecho e o direito de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador, de Salvador. para lo cual Para isso, tiene la oportunidad de pasar acá al frente. a oportunidade de vir aqui à frente, Yo estaré orando por usted, orarei por presentándolo ante Cristo apresentando a Cristo y presentándolo e apresentando para que así usted dé testimonio testemunho ante Él de su fe en Cristo y ante todas las personas que están presentes aquí, presente
o en otras naciones ou em outras nações en estos momentos. neste momento. Los primogénitos escritos en el cielo, Os primogênitos inscritos no céu, antes de recibir a Cristo, antes de aceitar a Cristo, no saben que son primogénitos, sabem que são, no saben que pertenecen a Dios, sabem que pertencem, no saben que son escogidos, sabem que são escolhidos no saben que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. da vida do Cordeiro, Pero cuando reciben mas quando la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en sus almas, obtienen la revelación de todos estos misterios todos esses mistérios, y entonces creen e então y creem, están conscientes estão conscientes de que son de que são hijos e hijas de Dios, los primogénitos escritos en el cielo, y por lo tanto pertenecen a Dios y tienen que ser redimidos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y ser limpios por consiguiente de todo pecado con la sangre de Cristo, y así e assim obtener la redención. obter a redenção. Cristo nos ha comprado Cristo nos comprou con su sangre com o seu sangue y por consiguiente e consequentemente nos ha redimido, nos redimiu, nos ha comprado, nos ha redimido, nos redimiu, y por consiguiente al comprarnos consequentemente ao nos comprar, nos ha rescatado, nos resgatou, nos rescató del reino de las tinieblas resgatou do reino das trevas y nos ha colocado e nos colocou en su reino, no seu que es el reino de Dios de Deus, y que es el reino que é o reino de luz de luz y vida eterna. e vida eterna. Por eso le dijo a Nicodemo, Por isso disse a Nicodemos, el que no nazca del agua y del Espíritu quem não nascer da água no puede entrar al reino de Dios. entrar no reino de Deus. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo. Escuchar el Evangelio de Cristo, nacer la fe de Cristo en su alma, y recibirlo como Salvador y ser bautizado en agua en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, como Él lo ordenó e hicieron los apóstoles, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Por eso San Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 al 48. Y así bautizaban los apóstoles. Es que en Cristo Jesús estaba, está y estará eternamente la plenitud de la divinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo, manifestado en la tierra en medio del pueblo hebreo, manifestado na terra, no meio do povo hebreu, en aquel cuerpo de carne llamado Jesús, corpo de carne chamado Jesus, fue la primera ocasión foi a primeira ocasião en que la plenitud de la deidad, que a plenitude de la divinidad, da divindade fue manifestada manifestada en medio de su pueblo no meio do seu povo en carne humana. em carne humana. Y ahora, E agora, la redención, a redenção, el programa de redención programa de y el sacrificio para la redención sacrifício para a redenção ya fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. da cruz do Calvário. Y le toca E cabe a todos los primogénitos en el tiempo que les toca vivir o tempo que lhes corresponde escuchar escutar de ese sacrificio en la cruz del Calvario na cruz do Calvário, para que nazca la fe de Cristo en su alma para que Cristo nasça em sua alma y acepten e aceite el sacrificio de expiación, o expiatório, recibiendo a Cristo aceitando Cristo como su único y suficiente Salvador, como seu único e suficiente Salvador, como su Redentor, como seu Redentor, por medio del sacrificio de expiación en la cruz del Calvario. cruz do Calvário. Para eso fue que Cristo vino a la tierra, Para isso foi que Cristo veio à terra, para morir para morrer por mí por mim, como el sacrificio como
de expiación en la cruz del Calvario. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Por cada uno de ustedes también. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. También los que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. En las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Él tiene lugar en su reino para los niños también. Algunas veces hay personas tímidas y les da vergüenza o timidez de pasar al frente para recibir a Cristo. Él dijo: el que se avergonzare de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, se avergonzará del tal, cuando venga en su reino, en la gloria de su Padre. Por lo tanto, no nos podemos avergonzar de Cristo. Él no se avergonzó de nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo y están aquí presentes o están también en otras naciones y han pasado de la frente para recibir a Cristo. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y nuestros ojos cerrados, repiten conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, los que están en otras naciones y los que están aquí presentes. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio, nació tu fe en mi corazón, creo en ti de todo corazón, creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Creo, Señor, en ti de todo corazón. Reconozco que soy pecador y necesito un redentor, un salvador. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, Señor, y sea así producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, en la vida eterna. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió
de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino por cuanto ustedes creyeron y le recibieron como único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, creí y lo recibí como mi Salvador, y ahora quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y quieren identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, el cual es simbólico, tipológico, la persona va a recibir a Cristo como Salvador, muere el mundo, y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, está representando que está siendo sepultado. Tipológicamente está siendo sepultado como Cristo fue sepultado. Y luego, cuando lo levantan de las aguas bautismales, el ministro, la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, pueden identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos con Él y en Él cuando Él murió, fue sepultado, y cuando resucitó también. Y cuando resucitó, resucitamos con Él. Por lo tanto, esas etapas luego se cumplen en la esfera espiritual y luego se cumplirán en la esfera física también. La resurrección es a la vida eterna. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, resucitamos a la vida eterna. Nuestra alma es restaurada a la vida eterna. Y por eso recibimos un cuerpo angelical. Y luego, en lo físico, la resurrección física para los muertos en Cristo será una resurrección, no a una vida terrenal, sino a la vida eterna. Por eso será un cuerpo eterno y glorificado para vivir eternamente con Cristo en su reino eterno, que será establecido en la tierra, pero que también pertenecemos al reino celestial, porque Cristo es Rey en el cielo y en la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dios reina a través de Cristo en el cielo y reinará en la tierra en este glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Y el reino celestial y el trono celestial va a ser establecido también en la tierra
junto al trono de David, o trono de Davi, juntamente con el trono de David. juntamente com o trono de Davi. O sea, se van Ou seja, a fundir se unirão o a fusionar ou serão esos dos tronos. unidos esses dois tronos. Haverá uma fusão. Vamos a dejar eso quietecito ahí porque hay una revelación grande E aí tem uma revelação grande para ser cumplida para ser cumprida en la eternidad. na eternidade. O sea, cuando la nueva Ou Jerusalén seja, quando a nova Jerusalém esté establecida estiver estabelecida en la tierra. na terra. Y ahora E agora, bien pueden ser bautizados en agua podem ser en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y entren así al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Hay agua, hay bautisterio, hay ropa bautismales, hay ministros que les bautizarán y hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa y cuidarán también de vuestras ropas. Por lo tanto, adelante, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre las naciones, pueden ser bautizados en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Dios les bendiga y les guarde a todos. Y ahora nuevamente les dejo el ministro aquí encargado, al reverendo Josué Cuña, para que les indique hacia dónde caminar, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Os irmãos podem acompanhar aqui o cerimonial, os vestiários estão aqui nos fundos, podem ser batizados hoje mesmo no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode acompanhar o cerimonial, as meninas que estão aqui vestidas. Pode acompanhar desse lado aqui. Vamos cantar. Vamos ter um cântico com a nossa irmã Lloyd. Vamos seguir em oração.